Muy bien, porque hoy se vuelve la habilitación. Al final habilitamos de vuelta el fin de semana, como el año pasado, así que Sí, vamos que estamos en eso. Bueno, si les parece, vamos empezando. Están llegando algunos compañeros, compañeras, pero vamos arrancando y así aprovechamos bien el tiempo de quienes están y no se nos va mucho. Bueno, estamos muy contentas de volver a estar en este espacio, que ya empezamos el viernes pasado con la presentación más institucional. Y, y bueno, estamos arrancando este nuevo ciclo que estuvimos pensándolo mucho. Volvemos a pensarlo como una nueva temporada de algo, una reedición de la trastienda, así que es la trastienda segunda temporada, y pensamos en una idea de reconfigurada, es la trastienda reconfigurando en esas configuraciones que vamos adaptando de nuestras propuestas de enseñanza y cómo vamos mejorando lo que ya tenemos, lo que pensamos, lo que nos pasa en este año y lo que pensamos en proyección de los próximos años que esperamos que sean mejores, ¿no? Porque ahí en el medio nos van pasando cosas de distinto tipo, más fuertes, más complicadas, con más, menos retorno, con más, menos posibilidades, pero bueno, ahí están nuestros estudiantes a pleno, cada vez tenemos más compañeros, compañeras que se suman y eso hace que doblemos el compromiso. Tenemos como profesores, profesoras, el fuerte compromiso, la fuerte convicción de que tenemos que estar ahí y acompañando a los y las estudiantes, que a su vez nos acompañan a nosotros también, y ofreciendo lo mejor posible. Así que, bueno, con esa idea reeditamos estas trastiendas en esta segunda temporada. Las reeditamos, además, en vez de todas las semanas, cada 15 días, porque estamos muy cansadas, muy cansados todos y recién estamos empezando. Así que nos pareció que era mejor y más atinado hacer un poco más concentrado cada 15 días y a la vez más diferido en el tiempo, ¿no? Así que bueno, hoy arrancamos este episodio de hoy con la idea de arquitectura de las aulas, pensando ya un poco, de una manera un poco más compleja que en los primeros cuatrimestres del año pasado. Así que la invitamos especialmente a Marcela Canizo, que es compañera del equipo, que ya todos y todas la conocen, y si no la van a conocer ahora, para los profesores nuevos, y está trabajando en esa arquitectura de las aulas de un modo genérico y también de un modo más específico de algunas, pero construyendo algunas líneas de base que ayudan a profesores y profesoras a definir sus propuestas, ¿no? En esa aula que la imaginamos eso, como con una necesidad de diseño arquitectónico para poder reflejar la mejor manera que tenemos de reflejar nuestra propuesta de enseñanza en ese espacio virtual que nos une a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Así que ahora tenemos a Marcela y también va a participar Javier, que ya hablaron y aludieron a su protagonismo súper necesario, imprescindible diría, del campus virtual, y también contar que estamos pensando en cómo acomodarnos, ¿no? Con todo el cambio, con la cantidad de estudiantes que tenemos, con la cantidad de profesores y profesoras que somos. Ahí hay un equipo que está trabajando con Javier y para poder liberarlo a Javier y que pueda salir de la computadora en algún momento del día, por lo menos en algún momento de la semana, estamos revisando cómo hacer para que no lo estemos llamando todos, Javi, acomodame esto, Javi, necesito lo otro, necesito el Laura. Así que en breve seguro habrá noticias de cómo hacer para reacomodarnos, ¿no? Si es que supone algún cambio, eso lo estamos pensando un poco. Así que bueno, ahí eso nos queda pendiente. Pero hoy sí va a estar Javi comentando algunos puntos nodales de este campus nuevo, que vieron que hicimos una migración. Entonces el campus nos ofrece un montón de posibilidades, pero claro, como cuando tenemos un celular nuevo, ¿no? Todo lo nuevo, después nos acostumbramos, y una vez que nos acostumbramos, nos parece una obviedad y nos parece increíble que un día hayamos sufrido por ese cambio. Y además cuando queremos dar el salto siempre dudamos de si es el mejor momento porque hay que acomodarse al nuevo dispositivo. Bueno, esto es lo mismo con el entorno. Por fin Javi nos terminó de convencer y de empujar con Meli para que diéramos el salto a ese nuevas posibilidades que nos ofrece el entorno Moodle,
Pero bueno, hay que aprender algunas cositas, que no son muchas, que no son, pero cambiamos. Y el otro cambio importante es que nos queda el campus histórico, que también era algo que siempre estaba pendiente, nos queda como en algún momento nos va a quedar del todo frisado todo lo que va pasando, que lo vamos a poder ver, vamos a poder acceder, pero lo que nos va a quedar disponible más a la mano es lo actual, ¿no? Entonces, para nosotros y para los estudiantes, ¿no? También. Así que bueno, de eso nos va a hablar Javi, de la arquitectura del aula, pensando desde una perspectiva pedagógica, didáctica y también desde lo instrumental, porque no se entiende una sin la otra. Va a estar Marcela Canizo. Así que sin más preámbulo, habiendo hablado un ratito para dejar entrar a quienes estaban llegando, Marce, te paso la palabra, creo que empezás vos, después sigue Javi, y preparen las preguntas de todo tipo, desde lo más instrumental, que por ahí va a estar Javi, ahí a la cabeza de recopilar esas preguntas, más que recopilar las preguntas, de contar cuáles son las preguntas frecuentes que están apareciendo en la etiquetera y demás. Pero bueno, contestando algunas preguntas también, y Marce arranca con esta idea de pensarlo en profundidad, ¿sí? Pensar el uso del campus desde una perspectiva didáctica, pedagógica, tecnológica. Así que bueno, sin más, abrimos y Marce, cuando vos quieras, estás compartida como para compartir pantalla, ¿no? Sí. Bueno, gracias, bienvenidos, bienvenidas, compañeras, compañeros, y gracias por la introducción, pero me allanaste una parte del camino. Bueno, lo que voy a hacer, así no demoramos, es compartir pantalla. Un segundo, y ustedes me van a decir si están viendo, todos están viendo, alguien que me haga un dedo para arriba, porque Sí, y se ve bien. Bárbaro, genial. Cualquier cosa, está el chat habilitado y alguna compañera o algún compañero seguro va a ir sistematizando las preguntas. Bueno, como bien introducía Vero, el tema de hoy es un tema relacionado con la arquitectura de las aulas virtuales. Y uno, si mira la forma en que nominamos la trastienda de hoy, van a ver que la palabra arquitectura de aulas viene de la mano de otras dos palabras que son planificación y diseño. Un poco lo que vamos a tener como desafío es desandar la idea de que el campus virtual es una especie de fotografía o de espacio estático en donde, digamos, tengo posibilidades acotadas de hacer ciertas cosas, y vamos a un poco intentar demostrar que eso no es así. Pero, digamos, para que eso no sea así, vamos a tener que recorrer algunas dimensiones, algunas variables. En principio, nos tomamos los primeros minutos un poco para trabajar sobre algunas naturalizaciones o algunos postulados que tenemos los profesores y las profesoras que trabajamos en entornos virtuales respecto de lo que es un aula virtual y lo que implica el desarrollo de una propuesta educativa ahí. Y me pareció importante iniciar por acá, ¿no? Porque estos posicionamientos, estas ideas previas, sin lugar a dudas, después condicionan el campo de posibilidad real que tenemos en un campus, valga la redundancia, como Moodle. Después de desandar o desanudar estos postulados, que seguramente nos vamos a encontrar en algunas experiencias propias, ¿no? Como profes o como estudiantes también, vamos a trabajar sobre, bueno, cuáles son estas actividades que hacemos los profesores y las profesoras cuando queremos que en el aula virtual pase, digamos, algo potente en términos de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Vamos a sentarnos en la cuestión de la planificación, pero no desde una discusión teórica acerca de qué es la planificación, sino haciendo foco en qué tareas o qué preguntas, qué cuestiones tenemos que considerar de manera previa, quizás antes de abrir el campus virtual. ¿Sí? Como hasta podría ser como una suerte de sugerencia. Después vamos a trabajar esta idea que les decía de el campus virtual como un campo de posibilidad y de creación. Y ustedes me dirán, bueno, suena lindo, sí, suena como, tiene punch, como se dice en el cine. Sin embargo, bueno, vamos a ver a través de algunos diseños y además de algunas cuestiones a pensar cómo esto es posible y cómo lo que parece una estructura fija no lo es tanto, ¿no? Y luego algunos diseños inspiradores, o sea, algunas aulas como para mostrar, básicamente no como para modelizar,
sino, digamos, para ver cómo tiene plasticidad el aula virtual en el marco de lo que soñamos como propuesta para nuestras materias. Bueno, entonces, vamos entonces a estos postulados o estas naturalizaciones que les decía. Por supuesto, son cuestiones que vamos a poner en cuestión, valga la redundancia. Entonces, la primera idea que vamos a trabajar y a desanudar es la idea del aula virtual como repositorio de materiales, ¿no? Que es un poco como algo que tiene que ver con la prehistoria de la educación a distancia, que en este momento no importa, pero sí hay algo muchas veces de la práctica instalada en el uso del aula virtual y la concepción de lo que pasa en el aula virtual, que está muy pegada a la cuestión del aula como repositorio, ¿no? Uno dirá, bueno, pero ya tenemos superada la idea del aula como repositorio. Bueno, vamos a ver si es tan así. Después, desmistificar también o desandar esta idea de que más es mejor. Esto, digamos, haciendo foco, uno podría hacer foco en muchas dimensiones, pero principalmente hacer foco en la sobreabundancia de información, y que espero que podamos ver, o que pueda como acompañar en echar luz sobre qué pasa cuando, digamos, hay sobreabundancia de información, donde si es un síntoma de algo que no está funcionando por otro lado. Bueno, estas cuestiones tienen que ver con la arquitectura del aula, y tienen que ver con el manejo técnico del aula y con la planificación. Por otro lado también, y vamos a ver ejemplos prácticos de esto, más es mejor en términos de diseño gráfico, colores, GIF, tipografía, animaciones, cuestiones que son súper potentes actualmente, porque somos una cultura hipervisual, pero que en una sobreabundancia y sin un sentido en su implementación, bueno, termina siendo algo contraproducente. Y también vamos a hacer foco en la cuestión de la cantidad de bibliografía y la organización de esa bibliografía. Por otro lado, vamos a desanudar la idea de que hay herramientas digitales que son la panacea, ¿no? Y que en cierta forma vamos por la elección de la herramienta antes que por pensar algunas otras cosas. Vamos a desandar la idea naturalizada de que la cuestión de la comunicación en el entorno virtual es algo que se da naturalmente, y eso no es así. Y después también poner en cuestión la idea de que el aula virtual es un espacio de invariancia, o sea, tengo cantidad de pestañas X, tengo determinados recursos, puedo hacer esto, ¿no? Entonces vamos a tratar como de desanudar esas ideas. En principio, la cuestión del aula virtual como repositorio, les decía que básicamente es el uso de un aula virtual en la cual lo que yo hago es alojar materiales y, digamos, puede ser alguna herramienta de actividad o algún espacio de consulta, ¿no? Entonces, esta idea del repositorio como una especie de lugar donde yo alojo cosas o subo materiales para la descarga. Y, digamos, un poco va a contracorriente de la idea del espacio del campus virtual como un espacio de interacción y de construcción de conocimiento, ¿no? Entonces, digo, es un contrapunto entre la idea de que el conocimiento lo producimos justamente en el intercambio, en la reflexión con otros, y ese contrapunto, como les decía, de la idea de una cursada en donde tengo materiales para descargar y, digamos, en cierta forma, parece ser que la cuestión pasa por ahí. Entonces, ¿cómo podemos ver, cómo podemos pensar esto del aula virtual como repositorio? Bueno, primero, en principio aclarar que esto es un aula que yo inventé, no es el aula de nadie. Entonces, acá, digamos, podemos observar, digo, para tener un ejemplo gráfico, ¿no? Podemos observar una pestaña, que puede ser la pestaña de cualquier aula, de cualquier institución, con una serie de materiales, ¿no? Que seguramente son seleccionados, que implican, digamos, un trabajo por parte del docente, eso sin lugar a dudas y un esfuerzo, pero vemos, por un lado, textos, ¿no? Vemos algún foro de consulta de alguna clase, vemos también hipervínculos, vemos ahí en ese recorrido de la pestaña un aviso, ¿no? Esto de mañana vence el plazo para la entrega de la actividad. En principio, digamos, impresiona como que es como si entrásemos a una casa y nos queremos dirigir a la cocina, y tenemos una entrada con un montón de túneles, escaleras que bajan, que suben. Entonces nos tenemos que ir perdiendo, nos tenemos que ir navegando entre toda esa cuestión laberíntica hasta encontrar lo que necesitamos. Con esto quiero decir que hay algo de la cuestión de la organización
de los materiales dentro del aula, que son una parte importantísima, no solo del armado del aula virtual, sino del proceso de aprendizaje que el estudiante tiene que hacer, que tiene que ver justamente con, si tengo materiales organizados con algún criterio, puedo yo, digamos, organizar, puedo jerarquizar, puedo relacionar. Entonces, también ustedes me podrían decir, bueno, pero yo doy encuentros sincrónicos, y el encuentro sincrónico se da justamente este espacio de interacción. Entonces, la clase, y no hoy vamos a discutir sobre la idea de clase, pero la clase está en el sincrónico, y entonces ahí, digamos, no estaría sucediendo esto. Sin embargo, eso no es así, porque entendemos que el entorno de enseñanza es uno, más allá de la temporalidad en la que surja, o la que se dé, si es sincrónico, si es asincrónico, y si uno sostiene encuentros sincrónicos, con toda la complejidad que eso sabemos que conlleva, de todos modos también podría estar haciendo un uso del aula virtual como repositorio. Digamos, no cambiaría, ¿no? Bueno, sigamos un poco desandando los postulados. A mí me gusta mucho que es más, es mejor, no siempre es así. Y vemos, por ejemplo, acá una pestaña, ¿sí? Centrémonos en algunas variables que tienen que ver con la necesidad de comunicar algunas cosas y el modo en que lo comunicamos. Vemos, por ejemplo, que hay, digamos, alguna comunicación del orden de novedades, de cosas que se publican, ¿no? Con una especie de imagen en formato Canva, ¿no? Para avisar esto. Vemos también que hay un foro. Vemos que en algún momento este profesor o esta profesora hipotética necesitó hacer algún aviso sobre el encuentro sincrónico y lo hizo ahí. ¿Sí? Después dio otro aviso sobre otro tipo, aclaraciones sobre el desarrollo de actividades. Entonces, digamos, acá esta sobreabundancia de información diversa es síntoma de que, le ha faltado a este profesor, a esta profesora hipotética, planificar la comunicación. Y podemos ver cómo es eso, o qué es eso de planificar la comunicación y por qué eso está vinculado a la arquitectura del aula. Pero digo, esta forma de comunicar, en donde necesito dar tantos avisos de esta manera, es porque, digamos, seguramente están llegando muchas consultas de todos lados y no sé bien cómo resolver esa cuestión, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a ir sobre esto. Y también la cuestión del uso de las tipografías, de los colores y demás. Lo que no significa que eso esté mal, ni mucho menos, pero, digamos, si vemos que tenemos esta necesidad como de darle énfasis, de que puedan como leer, de que puedan focalizar, bueno, quizás podamos encontrar en términos de arquitectura y de presentación del campus otras variables un poco más interesantes. Y después tenemos la cuestión de la cantidad de bibliografía. Por supuesto que el profesor y la profesora tiene el ojo y el criterio para saber cuál es la bibliografía irrenunciable, obligatoria, cuál es la ampliatoria. Creo que, digo, en este sentido sabemos que cada cual maneja su disciplina y tiene y maneja esta base, pero lo que uno suele a veces encontrar en la experiencia, viendo o siendo estudiante también de aulas virtuales, es algo parecido a lo que estamos viendo acá, ¿no? Esto es como un drive en donde encontramos un montón de bibliografía, ¿no? Entonces uno dice, ¿más es mejor en este punto? Y la verdad que no sé, o al menos lo podría cuestionar. ¿Por qué? Volvemos a la cuestión de la organización de los materiales, y acá un poco ponerse en el lugar del estudiante, ¿no? El ejercicio de la empatía. Nosotros tenemos en nuestra cabeza la organización de los temas, de los autores, su relación con las unidades conceptuales, pero el estudiante no lo tiene. Entonces, quizás en la semana 8 quiera leer alguna bibliografía y básicamente tenga que buscar en este entorno. Y si vemos con un poquito más de detalle, tampoco los PDFs están renombrados de una manera que yo fácilmente permita como identificar los materiales. Entonces, con lo que vamos a ver luego, que es una planificación del espacio del aula, podemos salvar esta cuestión. No por una cuestión de que uno es un poquito más obsesivo que otro, que a uno le gusta más, sino básicamente porque hace a la experiencia de la cursada y hace, digamos, a la posibilidad de aprender mejor, ¿no? Y de que nosotros, y se nos allane también
mucho a nosotros el trabajo como profesores, porque vienen muchas consultas, vienen confusiones, entonces uno tiene que responder varias veces a algunas cuestiones. Y seguimos en el tema de la arquitectura del aula, ¿no? Pero estos temas hacen a eso, pero ahí lo vamos a ver en un ratito. Otro de los postulados tiene que ver con las herramientas, las herramientas virtuales o los objetos digitales que usamos para la enseñanza. En este punto, digamos, uno tiene algunas herramientas que prefiere por sobre otras, o maneja más, o controla más, o le gustan más, ¿no? Y acá aparece una cuestión de secuencias de tareas, o de pasos, mejor dicho. Porque a cualquier elección de herramienta, de aplicación, de programa que uno elija, siempre tiene que anteceder la propuesta didáctica pedagógica que yo tengo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que primero, digamos, tengo que hacerme algunas preguntas, primero me tengo que hacer algunas preguntas antes de elegir la herramienta. Nunca es al revés. Nunca es, uso un foro y veo qué consigna armo, ¿no? Y vamos a ver juntos y juntas algunas de estas preguntas que nos puede venir bien, además para realizar también, ya que estamos, como otros tipos de consignas. La primera pregunta, y fíjense que es antes de pensar cualquier herramienta, cualquier objeto digital, es ¿para qué? ¿No? ¿Qué es lo que yo quiero enseñar? O sea, ¿qué contenidos, qué competencias, digamos, qué es lo que yo necesito que el estudiante ponga en juego? La deducción, que pueda representar, que pueda resumir, que pueda deducir, que pueda argumentar, que pueda fundamentar. Digo, tener claridad sobre esto nos va a permitir ser más asertivos y asertivas respecto del diseño de la actividad que hagamos. Después, digo, estos objetivos en el marco de qué contenidos, ¿no? Porque los objetivos entran en diálogo con el marco teórico, el contenido o el formato material de lo que tenga que el estudiante profundizar, leer, para dar cuenta de lo que le pedimos. Y cuando yo tengo eso, ¿no? Que va tamaña tarea, recién ahí, digamos, puedo evaluar la herramienta más apropiada. Porque, digo, las herramientas que sabemos que el campus ofrece, y quizás podemos hacer una pasadita luego, digamos, tienen limitaciones y potencialidades, pero en cierta forma, digamos, la posibilidad de armar buenas propuestas de actividades va a depender siempre del diseño didáctico de la consigna más que de la herramienta per se. Entonces, digo, desandar la idea de que, por ejemplo, un foro me sirve para todo, ¿no? Y que en principio pienso en el foro y después veo la consigna que yo voy a... Y probablemente nos estamos perdiendo de diseñar otro tipo de propuesta que pueda dar cuenta más cercanamente al cumplimiento de los objetivos. Otra cuestión que a mí y vuelvo al énfasis siempre que le pongo, es la cuestión de la comunicación dentro del aula, y acá la sugerencia acerca de planificar la comunicación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de planificar la comunicación? En el campus virtual, nosotros tenemos herramientas disponibles para la comunicación. Tenemos un foro de avisos, que está en general en la primera pestaña del aula, tenemos una bandeja de correo, y después tenemos los foros, que pueden ser foros de consulta, bueno, los foros que usamos. Esos son, digamos, los espacios de comunicación que yo puedo usar. Ahora, si yo logro planificar el uso, el sentido de uso que le voy a dar a esos canales de comunicación, voy a poder, sin duda, no pasar por esa experiencia de voy avisando y voy comunicando por todos lados porque me llegan consultas por el chat, por el correo, por cualquier foro de actividad, ¿no? Estas cuestiones que nos suelen pasar. Entonces, en principio tengo que definir, por ejemplo, bueno, tengo un foro de avisos. Ese foro de avisos es un foro unidireccional. Eso quiere decir que es un foro en el cual solo el profesor o la profesora puede enviar un mensaje. Y funciona como un espacio de noticias.
Cuando yo envío un mensaje en el foro de avisos, llega una copia al correo del estudiante. Y la verdad que es un espacio buenísimo y súper potente si uno tiene la práctica de usarlo para, digamos, avisar acerca de la publicación de una clase, dar algún aviso sobre algún sincrónico, sobre el cambio de algún horario. Digo, estas cuestiones que hacemos los docentes acerca del envío de noticias. Entonces, también es una forma de enseñarle al estudiante cuáles son los canales de comunicación más apropiadas para sus consultas. Si el estudiante tiene que repasar alguna noticia o algún aviso, al principio quizás cueste, pero después vaya al foro de avisos y lea. ¿Sí? Entonces, quizás si, digamos, un poco habilitamos un espacio de consultas generales, vamos a evitar recibir quizás 20 mensajes por la bandeja de correo preguntando lo mismo. Entonces uno que dice, no, 20 estudiantes me preguntan lo mismo, no puedo responder 20 mensajes. Entonces, ¿qué pasa? El estudiante siente que el profesor no está o no le responde. Y digo, y uno, ubicando con sentido y usando con sentido estas herramientas de comunicación, puede evitar esas cuestiones, puede hacer devoluciones generales. Estas cuestiones y estas decisiones también hacen a la arquitectura del aula, ¿no? Porque hay que tomar decisiones respecto de ellas. Otra cuestión a desandar es el aula, es la idea del espacio virtual como un espacio en el cual no puede pasar mucho más de lo que yo supongo que va a pasar. Y para esto elegí un poco como metáfora la idea del molde y la plastilina, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, el campus virtual es un molde que un poco replica y que tiene la posibilidad de espejar mi planificación y mi diseño didáctico. O sea, todas las ideas y toda la propuesta en general que tengo respecto de cómo quiero dar mi materia y cómo quiero, digamos, que ese espacio virtual refleje mi planificación y mi diseño, ¿no? Entonces, digo, cuando uno usa el aula virtual como un repositorio, también está espejando una planificación o una forma de entender y de pensar lo que puede pasar en el aula virtual y, digamos, de la habilitación de espacios, ¿no? Bueno, acá voy a presentar como dos aulas distintas, no como repetía, o como advertía al inicio, no como un modelo, sino básicamente para ver esta cuestión de la plasticidad, para ver cómo el modo en que yo organizo mi materia y la planifico, después puedo volcarla en el campus virtual y tener dos propuestas en términos de arquitectura del aula totalmente distintas, que hacen a una cursada totalmente distinta. Bien, entonces, en esta materia tenemos, en principio, estas primeras 4 pestañas que son comunes a todas las comisiones. Es una materia que tiene 17 o 18 comisiones alrededor, todas cursándose en la misma aula virtual. Entonces tenemos, más allá de la cuestión de si hay botones, si hay imágenes, si no, digo, el sentido de uso, ¿no? Y ver cómo esto replica el modo en que se pensó la cursada. Una primer pestaña común a todas las comisiones que tiene que ver con la presentación de la materia, donde ahí se decidió un poco alojar y ofrecer todo lo que es material formal de cursada. Programa, cronograma, presentación, orientaciones, y el foro de avisos, que ahí marqué abajo, señalé, y a pedido de Javi, por favor, nadie borre el foro de avisos. Ahí Javi cumplí. Por favor no lo borren porque viene con el aula y después no se puede reponer. Y además hay que usarlo porque es súper potente, está muy bueno. Se decidió, por otro lado, también, y hagamos, digamos, un contrapunto con lo que veíamos respecto de Drive, del Drive, esa captura de Drive, tener una pestaña común también para la bibliografía, y esta organización de la bibliografía responde al modo en que está organizada la bibliografía y los ejes conceptuales del programa, ¿no? Entonces, tiene 3 ejes, bueno, básicamente acá está la captura de pantalla del eje 1, donde está la bibliografía organizada por obligatoria y complementaria. Este es el lugar para la publicación de la bibliografía. O sea,
Si un estudiante quiere saber cuál es la bibliografía del eje 1, tiene que ir a esta pestaña, y todos pueden acceder, ¿sí? O sea, entonces, es probable que no haya muchas preguntas acerca de dónde está la bibliografía, porque está acá, no... Bien, después tenemos una segunda pestaña que tiene que ver con el espacio de las clases. Acá se ha tomado en esta cátedra, en este equipo, una decisión acerca de publicar clases semanales. Entonces, ¿cómo se van a publicar clases semanales? Se optó por este formato, ¿no? Por el uso arquitectónico, digamos, de la pestaña con este formato. Entonces tenemos la publicación de las clases, y bueno, algunos agregados como es la introducción y el espacio de devolución. En este punto es la clase, el sentido de la clase es una suerte como de itinerario semanal de lo que hay que hacer, lo que hay que leer y dónde hacerlo, ¿no? Y luego una versión básica de navegación porque, digamos, se recuperaba un poco la cuestión de la falta de acceso y de conectividad de muchos estudiantes, entonces se optó por una versión descargable de las clases. Digo, esto no para decir, miren esta materia, sino para decir, fíjense cómo pasamos de un aula base, que es introducción, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, a una aula que se adapta a el diseño del equipo docente, ¿no? Bueno, y acá tenemos el espacio de lo que sería la pestaña de una de las comisiones, básicamente tienen toda la misma lógica, y fíjense que acá yo la traje porque aparece el espacio de consultas, ¿no? Entonces, se trabaja los primeros días con, si tienen consultas, usen este foro, ¿no? Porque a veces son 200 estudiantes por comisión, entonces 200 mensajes son muy difíciles de responder. Bueno, en principio, bueno, y acá aparece, digamos, también parte del espacio de la comisión, básicamente es un espacio de la profesora y de su comisión, no es obviamente una pestaña común. Así como tenemos este formato, ¿no? O esta estructura, tenemos otra estructura totalmente distinta, ¿no? No vamos a profundizar, solamente decir que así como en la materia anterior se optó y se planificó la organización de la cursada a través de clases, de la publicación de clases, de 16 clases, en este formato, y creo que acá se fundamenta la cuestión de la plasticidad del campus, se optó por una cursada a través de unidades temáticas, no clases, ¿no? Que tiene como otro. Entonces, por ejemplo, fíjense la diferencia entre una pestaña de inicio y la otra, ¿no? Y entre el uso que se le da, y que básicamente ese uso o esa diferencia está puesta en la planificación más que en el espacio en sí. Entonces, una pestaña común, organizadores de cursada, una pestaña de, digamos, introducción a la materia, donde se explica cómo es la cursada, con una presentación hipermedial, y, digamos, la organización de la cursada a través de subpestañas, ¿no? Digamos, no quiero profundizar en esto, solo quiero, digamos, mostrar que con la misma base, la misma aula virtual de base, podemos plasmar planificaciones y diseños didácticos totalmente diferentes. Pero entiendo que hay en el chat preguntas y yo no las leí. No sé si... Alguien, Marce, pregunta si podías volver a mostrar los dos foros. ¿Dónde era el foro de aviso? Sí. Respecto a lo que van preguntando, lo que está haciendo Marcela es mostrar algunas posibilidades, perdón. Es decir, las aulas se van armando con los recursos que tienen. Entonces, son algunas posibilidades, no es que son todas iguales. No, claro, a ver, esto es, por eso yo, digamos, remarcaba esta cuestión de, partimos todo de un aula base, como uno la encuentra cuando no tiene nada hecho, ¿no? O sea, como puro campo de posibilidad. Y todo esto está armado básicamente con los recursos que el campus ofrece. También decirles que, digamos, tenemos etiquetas, las etiquetas son, a ver...
ven esto que dice bibliografía, eje 1, bueno, eso le llamamos etiquetas, y que tenemos, digamos, en la universidad etiquetas para que aquel o aquella profesora que quiera utilizar etiquetas para organizar el espacio del aula, están disponibles, y tienen como, bueno, la impronta en términos de color del instituto. El foro de avisos siempre va a estar en la primera pestaña, ¿no? En este caso esta pestaña se llama presentación, pero siempre van a encontrar el foro de avisos, que se llama avisos, en la primera pestaña. Y ahí pedimos que no lo cambien, solo lo usen. No sé si está respondida la pregunta. Bueno, ¿puedo aclaro algo ahí con el foro de avisos? Porque estoy leyendo en el chat lo que consultan los colegas, ¿sí? El foro de avisos viene por default cada vez que se crea un aula. No es una actividad o un recurso que se agrega, que Moodle ofrece como un agregado que uno puede sumar a algún otro foro de avisos, ¿sí? Es único e irrepetible. Por eso la recomendación de no borrarlo, porque para restaurarlo debemos hacer toda una ingeniería bastante importante. Y la función del foro de avisos es solo de una cartelera de noticias. No pueden ser respondidos por los cursantes, ¿sí? Es solo uno envía una comunicación en el foro de avisos y llega esa copia de ese mensaje al cuerpo del mail de cada uno de los participantes. Nada más. No tiene otra función más que un anuncio, ¿sí? Entonces, si van a buscar interactuar, van a tener que agregar otro tipo de foro que Marce estuvo explicando anteriormente. Bien. Y con respecto a otra consulta más, que era las pestañas hijas que mostraba Marcela recién en un aula, en esta versión nueva del campus es muy sencillo de configurar. Existe esta opción de, cuando uno tiene todas las pestañas alineadas, tema 1, tema 2, tema 3, en esa sección, cuando activamos edición, hay un botoncito de editar. Y en ese botón de editar uno va a ver que le puede cambiar el nombre y puede definir si es una pestaña que está a nivel principal, que es como están todas, o es una subpestaña de la anterior. Y ahí la podemos renombrar como hija y que hacemos este juego en este formato de aula que recién Marcela nos mostraba. La operatoria es bastante sencilla. De todos modos, sepan, y paso el aviso, que hay espacios de tutoría, ¿no? Que están coordinados por compañeras que saben mucho, y los y las va a poder acompañar muy bien, y esto, digamos, lo pueden llevar. Si surgen inquietudes, ganas, o ideas de cosas que se quieran hacer, digo, los espacios de tutoría están abiertos para llevar estos desafíos o estos obstáculos o como se presenten, ¿no? Pero bueno, la operatoria es muy sencilla. Vero, está muteado. Marce, déjame decir algo porque tenemos compañeros y compañeras. A ver, en este conjunto o en este colectivo de profesores y profesoras, tenemos compañeros y compañeras que vienen trabajando desde hace tiempo en el campus, o el año pasado lo usaron con fuerza. Tenemos algunos compañeros, compañeras que son muy nuevitos, que recién están mirando, recién profesores invitados desde ayer por una carrera nueva. Digamos. Hay un montón de profesores con distintas trayectorias. Lo importante acá, además de esto que dice Marcela, tenemos tutorías para ver cómo se usa. Algunos están más en condiciones de avanzar sobre esos recursos que propone y comenta Marcela, o esos formatos que van asumiendo el campus que muestra Marcela, y estos recursos y herramientas que plantea Javier. Lo que es como fundamental entender es que el campus virtual, el aula del campus virtual es moldeable, que estamos trabajando con algún aula modelo, que es como viene por defecto, que es un formato sencillo,
y ajustado para algunas carreras, viene como preconfigurado, y en base a eso después cada profesor arma. Es como el aula física, ¿no? Viene medio preconfigurada con los bancos puestos. Algunas aulas vienen rígidas y no se pueden mover los bancos, pero en la mayoría de las aulas, por lo menos las que tenemos en UNAUR, podemos mover los bancos, podemos cambiarlos, podemos poner en grupos, podemos ponerlos mirando el pizarrón, podemos poner en ronda. Bueno, el aula tiene algo de esa, podemos usar. Se cortó el audio. Pensé que era, sí, es Vero. Bueno, sí, justamente lo que mencionaba Vero es, nosotros tenemos armados como unas estructuras que responden a distintos modelos de aula. Si quieren puedo mostrar, ¿no? Esto como está disponible, creo que Vero iba por ahí, así que, bueno, a ver, ¿cómo hago para, un segundo, dejar de compartir? Ahí está. Bueno, tenemos, son aulas vacías, ¿no? Aulas que responden a distintas posibilidades. Para aquella compañera o compañero, no sé, quien preguntaba sobre el foro de avisos, está acá abajo. ¿Ven? Esta es como una aula vacía y siempre aparece ahí abajo. Nosotros tenemos, por ejemplo, este modelo de aula, que puede ser una aula que se pueda utilizar, o que se pueda sacar ideas y demás, esto que mencionaba Vero, donde tenemos una pestaña inicial, ya, digamos, con las etiquetas armadas, como para que uno ya pueda ir cargando materiales. Fíjense, materiales de cursada, espacio de consultas, ahí uno puede, además del foro de avisos, abrir un foro de consultas. Después tenemos armadito una pestaña para bibliografía, ahí, digamos, se puede o generar enlaces a la bibliografía Drive, o se puede subir la bibliografía ahí, dependiendo de la cuestión de los derechos. Y después, este formato de aula está organizado por unidades. La unidad 1 conformada, por ejemplo, por 3 primeras clases. Esto puede cambiar, pueden ser 4, pueden ser 2, ¿no? Pero bueno, es una base, ¿no? Una base de donde partir. Y después un espacio de evaluación. Y después, por otro lado, hay otra aula que tiene como otra lógica, en donde tenemos el espacio de presentación de la materia, con el foro de avisos acá abajo, la bibliografía, para poder subirla, un espacio para clases, ¿no? Bastante parecido al primero que les mostraba, de los ejemplos. Nada, y uno ahí sube sus recursos. Si la clase la escribió en un PDF, bueno, sube el PDF ahí. Si utiliza un recurso de página, bueno, abre un recurso de página y lo edita, digamos. Después, este formato está pensado para una materia que tenga muchas comisiones. Entonces se nos ocurrió que también podríamos armar podrían tener un espacio para dar cuenta de los enlaces a los encuentros sincrónicos, ¿no? Que esta podría ser, por ejemplo, una pestaña común a todas las comisiones, y por comisión tener una tabla en donde uno pueda ir dejando el link para que el estudiante sepa dónde está el link de acceso a Zoom, y después, esto ya sería pestaña de una comisión, la posibilidad de, bueno, organizar en la comisión las actividades, ¿no? Actividades de la clase 1, actividades de la clase 2. No, esto es como, me parece que, no sé si volvió Vero, a ver, pero era, bueno, básicamente lo que ella quería, Vero, esto era lo que querías como contar. Sí, esa plasticidad, que no se preocupen si no ven exactamente el aula que está mostrando Marcela, porque me parece que ahí algunos empezaron a preocupar con si estaban en el lugar correcto o no, si están entendiendo lo que decís. Tratemos de mirarlo más allá del aula, porque cada aula es un mundo, como cada aula física, que es un mundo y lo que pasa adentro es algo particular. Bueno, acá es lo mismo. Lo que está buenísimo que vean, si ahora tienen un aula de estas más sencillas o más parecida a cómo sale por defecto, como dice Javi, se puede llegar a eso que está mostrando Marcela, que es mucho más compleja, mucho más elaborado. En principio también estos conceptos, ¿no? Que sea clara, que sea accesible para el estudiante, y de ahí ir enriqueciéndola. Hay varias preguntas más técnicas, así que Marce, vos seguí, y después pues, dejamos que Javi vaya contestando esas cuestiones más puntuales de cómo se arma algo,
sobre todo los que ya están avanzados en las propuestas. Bueno, yo terminé, Vero, la presentación, así que Bueno. después, no sé si Javi quiere... Bueno, entonces, esas preguntas, yo pensé que querías comentar algo más, pero y Javi, fíjate si quieres ver algo, también está el equipo de referentes tecnopedagógicos que están por ahí mirando y leyendo las preguntas, así que también si encuentran que alguna pregunta, y que es del mismo equipo que hace estas tutorías que planteaba Marcela. Así que, Javi, tomá vos la palabra con las preguntas o con lo que querías comentar. Bueno, en principio nada, hola a todos y todas. Yo los conozco a todos y todas, no sé si todos me conocen a mí. Digan que sí, por lo menos pueden hablar, che. Sí, Sí, te conocemos y te conocemos. reconocemos. Te conocemos, Por tu te conoce- sapiencia. te Y hemos conocemos y te tratado debemos de mucho. comunicarnos más de una vez. No, te rompimos la guinda, si se puede decir Eso, así. yo diría más que nada eso. Te molestamos a cada rato. Bueno, Pobre Javier. yo estoy viendo en el chat muchas consultas, ¿sí? No sé si vamos a llegar a resolverlas todas hoy en este espacio, ¿sí? Porque son distintos tipos de cosas, pero bueno, y también contarles que lo que ya se dieron cuenta, que estamos estrenando una nueva versión de Moodle, la última, ¿sí? Que es mucho más amigable en el uso para la edición de parte de ustedes de sus propias aulas. Pero para esto hay que tener ciertos niveles de ya recorrido dentro de las prácticas, ¿sí? Por ahí preguntaban cómo usaban los formatos que Marce estuvo mostrando. Esas son aulas que Marce diseñó que van a estar a disposición para cada uno poder implementarlas dentro de sus aulas, ¿sí? Ya veremos con Vero y con todo el equipo cómo se escucha muy bajito, me dicen. A ver si puedo, si me acerco un poquito más, ahí se escucha mejor. Bien. Bueno, decía, hablaba de los modelos de aulas que estuvo mostrando Marce. Ya con el Vero y todo el equipo iremos definiendo desde dónde se pueden y cómo aplicar esos modelos en cada una de las aulas de cursado. También preguntaban si se puede abrir un foro avisos por pestaña. No, no se puede. Es un único foro avisos dentro del aula. Hay que entender esto y hay que hacer hincapié en algo que es fundamental, que está bueno, que es que todos aquellos materiales, porque la mayoría tiene más de una comisión dentro de su aula, ¿sí? Tienen más de un grupo, más de un profe, comparten el aula. Tenemos aulas hasta donde la misma materia se dicta para diferentes materias, para diferentes carreras, se conjugan, o sea, los materiales comunes que estén disponibles para todos y las actividades que sean específicas para la comisión de cada uno. ¿Sí? Esto es lo principal para que puedan avanzar en una dinámica mucho más fluida y puedan concentrarse en las actividades y en los seguimientos y no estar cargando archivos cada uno por separado. Bien, después, los estudiantes consultan mucho dónde encuentro las clases presenciales. Les traslado a ustedes estas consultas, ¿sí? Porque nosotros también recibimos de parte de los estudiantes todos sus inconvenientes técnicos de acceso, de no ver contenidos y demás. Y una de las consultas recurrentes es dónde accedo a las clases presenciales. A las clases sincrónicas, perdón, presenciales. ¿Sí? Bueno, eso es básicamente un aviso, ¿sí? Y publicar el link. Y después, en esta
historia de armar los Big Blue Button, que recomiendo utilizar el Big Blue Button. Primero porque tenemos 8 servidores dedicados para los Big Blue Button para que funcionen correctamente a lo largo de toda esta cursada con estas características que estamos llevando adelante, y no consumen datos porque están insertos dentro del campus. Y es muy importante para los chicos y chicas que estudian en nuestra universidad que todo esté dentro del campus, ¿sí? Para que puedan navegar con tranquilidad. Más del 50% solo se conecta con celu, ¿sí? Entonces, también es importante que cuando suben un archivo en PDF, en la configuración pongan incrustar, ¿sí? Acá me dice Marce Girotti que no le funcionó bien el Big Blue Button. Mirá, cuando tenés un problema específico, a veces nos pasa esto. Por ejemplo, la semana pasada hubo 3 días en horario diferente que no grabó la clase, ¿sí? Que eso es un tema que puede suceder. Se colgó uno de los servidores, lo recuperamos y listo, funcionó. O sea, Marce, si me querés contar cuál es el problema con el Blue Button. Yo este año específicamente no debe ser un problema de mi computadora. Todas las veces que quise ingresar a esta herramienta, tanto si la armaba yo como si la armaba otra docente, tuve el inconveniente de no poder activar el micrófono ni la cámara. Después con el celular lo que pasaba, lo logré con el celular, pero lo que les pasa también a muchos estudiantes es lo mismo, que no pueden ingresar o con el micrófono o con la cámara, y lo que termina pasando es que por ahí veo a 1 o 2 estudiantes y nada más. Tengamos en cuenta algo. Hay ciertas limitaciones en ese sentido. En general las comisiones son de más de 50. Claro. ¿Sí? Entonces, de todas maneras, no intentaban entrarlo. Sí nos pasó que una vez se colapsó porque eran demasiados, porque intentamos hacer uno de todas las comisiones. Ahí nos dimos cuenta que eso... La idea es que por ahí, bueno, enciendan un minuto la cámara, digan acá estoy, pero en realidad la cámara tiene que estar apagada para que sea más fluido. Solo el coordinador o el expositor, el que tiene la cámara encendida y comparte la pantalla, y el chat habilitado para las consultas. Ahora, después, depende también de la versión del navegador que estés utilizando. Hay un par de temas, ¿sí? Lo recomendable siempre para todo es el Chrome, ¿sí? Así que nada, si vas a entrar con Internet Explorer, estamos fritos. Y si no tenés a ver, en el celular... Eso está bueno igual saberlo, está bueno porque yo creo que lo que me pasó es que cambié la forma de entrar al campus con otro servidor, entonces puede ser que esté sucediendo eso. Y también, bueno, a ver, que tenemos 8 servidores dedicados es desde el segundo cuatrimestre, de fines del segundo cuatrimestre del año pasado. Convengamos que nos vamos también, viste, acomodando a las circunstancias y vamos saliendo con todas las herramientas que tenemos a mano y podemos, ¿sí? Pero bueno, no me quiero detener en tantas cosas muy, muy puntuales, por ahí esas las seguimos en otro momento. Igual, Javier, yo lo configuré el lunes pasado y no lo pude usar. Cada estudiante estaba en un aula distinta y yo estaba en un aula y los estudiantes en otra. Igual siempre tenemos una opción B, por las dudas que no haya conexión. Y el cuatrimestre pasado nos pasaba, nosotros damos clase en 2 comisiones, de 2 a 6 y de 6 a 10. A las 2 de la tarde se podía usar, se quedaba como trabajando, y yo quería dar clase a las 6 y no la podía usar. Lo que me preocupa es que muchos chicos, yo sé que se conectan por celular, porque usamos un programa de estadística y me dicen, profe,
tengo que dejar la materia porque no tengo computadora y hay que buscarle una opción B, y esos chicos me preocupan, porque por ahí son 3, 4 horas que están conectados con sus celulares y es un gasto No, claro, tremendo. imbancable para un sueldo de un chico o un ingreso de un nene. A ver, vamos, está buenísimo lo que están trayendo Marcela, María Laura, está genial. Vamos a tratar de ir ordenándolas, revisemos esto y pongamos esto en foco, porque por ahí son particulares, como dice Javi, pero veámoslo, no para perderlos de vista, sino para focalizarlos y ver cuáles son los problemas, porque también es cierto que hay herramientas que nos están resultando sencillas, como el Zoom, como el Meet, y entonces eso hace que haya una tendencia ahí. Lo que pasa que es verdad esto otro del consumo de datos. Entonces vamos a tener esa cuestión para mirarla, para revisar en el campus qué está pasando, todo eso, y como dice Javi, en otro momento lo cerramos. Yo iría por 2 niveles. Algo para remarcar es, una cosa es ese diseño, fíjense que como armamos la propuesta de hoy es, una cosa, después igual cierra Marce al final cuando terminemos todo, pero una cosa es ese diseño y esa proyección del aula en términos pedagógicos y didácticos. ¿Cómo hago para pensar que lo que se presenta sea del mejor modo posible? ¿Cómo hago para estructurar los contenidos? ¿Cuándo uso un material? ¿Cuándo uso una actividad? ¿Cómo las relaciono? ¿Cómo lo comunico? ¿Cómo jerarquizo los distintos materiales que tengo? Bueno, todo lo que tiene que ver con ese diseño arquitectónico del aula, ¿no? Si hago 2 pestañas, una pestaña, 5 subpestañas, lo que sea. Ese es un tipo de cuestión. El otro tipo de cuestión es un tipo de cuestión más técnica que tiene que ver con estas cosas y que hay que ir destrabando y que, bueno, lo vamos a construir. ¿Por qué? Porque estamos en un campus nuevo, como dice Javi, se propuso un montón de servidores para mejorar ese recurso que era este BBB, que no nos está funcionando del todo bien, pero que tenemos que seguir mejorando, o sea que ahí hay para mirar. Y la otra cuestión que estoy pensando es lo de las tutorías. Si alguien tiene problema puntual puede consultarlo en las tutorías. Está el sistema de tickets para consultar con soporte, o sea que estas cosas puntuales no me funciona porque a lo mejor es que hay que destrabar algo en la compu, como decía Marcela, que no sabe qué es. A lo mejor es que tiene que usar el Chrome, a lo mejor es, vaya a saber. Y a lo mejor no está terminando de funcionar. Por ejemplo, lo que traía María Laura, hay algo para pensar que es, está bueno que haya 4 horas o que los chicos tengan que estar 4 horas conectados. ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Qué tendrían que hacer? Ahí está la pregunta más pedagógico-didáctica, ¿no? Contra la otra que tiene que ver con dónde alojo el tiempo que decido que me conecto. Son como 2 niveles que está buenísimo ver juntos porque se nos dan las cosas de manera simultánea, ¿no? Es que, bueno, por un lado estoy con el instrumental y por otro estoy con el dispositivo. Y una con H5P, que aprovecho para dar otro chivo, como hizo Marcela antes con las tutorías, empieza un curso de H5P la semana que viene, si no me equivoco, me corrigen que están por ahí, que saben bien la fecha, pero hay un curso de H5P, ya se dio una edición el cuatrimestre pasado, pero ahora con ajustes en el campus nuevo. Así que Juan sí está H5P con alguna dificultad para acceder, digamos, diferente de cómo se hacía el año pasado. Ese material además va a estar publicado, así que eso lo tenemos pendiente, pero sí están las herramientas y mejoradas, recargadas, ¿no? En la jerga más juvenil. Así que eso tómenlo. Y la otra cosa, insisto otra vez con las tutorías, porque es un espacio donde tenemos especialistas para trabajar en distintos temas y no se está usando, o se está usando muy poquito. Así que aprovechen, a ver si en la próxima hay mucha gente y nos damos abasto para trabajar las cuestiones. Mientras entonces seguimos en los 2 planos. Hay preguntas que por ahí puede agarrar Marcela, si quieren podemos hacer un ping-pongcito, y Javi y Marce pueden ir tomando las preguntas desde esta perspectiva más profunda y desde esta perspectiva más arriba. Y Javi, vos anda diciendo, bueno, esto lo tenemos que revisar y qué cosas son que están, digamos, ya habilitadas y fácil y cuáles son para revisar alguna cosa por ahí. Perfecto. Déjame hacer una aclaración antes, al margen. Sí, también se puede usar el Meet, pero bueno, es como decía Vero, esto son cosas puntuales para verlas más en cada uno, ¿sí? Cada instancia particular y por ahí para analizar cómo las llevamos adelante
pedagógicamente. Este nuevo campus no tiene el aviso instantáneo, la mensajería instantánea. Tiene solo el correo. ¿Sí? O sea, a diferencia de las versiones anteriores de Moodle, solo el correo. Y uno, desde el icono de sobrecarta que está en la barra superior, puede redactar un correo a todos o a uno. Y lo mismo lo puede hacer desde la columna derecha del aula, desde personas participantes, donde aparece la fotito de cada uno de ustedes. Pongan su icono de perfil, pongan su imagen de perfil, pongan su foto, queda bien, ¿sí? Porque lista en esa columna, fíjense que tienen avisos, que son los avisos recientes, que son los que en realidad es el foro de avisos, ¿sí? Que el foro de avisos puede tener dos configuraciones. Una sin grupos y otra por grupos separados. Entonces, si lo configuran por grupos separados, pueden enviar el aviso a la comisión que le corresponde enviar el aviso. Si lo tienen sin grupos, van a fijarse que van a mandar un aviso y le va a llegar a todos, a los 400, ¿sí? En cambio, si lo tienen configurado por grupos separados, cuando activan edición hay un iconito, un redondelito de una cabecita de una persona. Y depende, si la cabecita está sola, es que es para todo. Si esa cabecita está con un circulito, es que es grupos separados. ¿Sí? Cliquen o vayan con el mouse y se van a dar cuenta. ¿Sí? Le va a salir un cartelito indicando de qué manera está configurado eso. Entonces, en la columna derecha tenemos los avisos donde se van a ir alojando cada uno de los avisos que ustedes van enviando. Al margen de recibir la copia en el correo electrónico, ¿sí? Lo importante es que sepan que cada vez que ingresan al aula, ven las cosas. Tienen todo el mundo. Acá no hay diferencia de estudiantes o profesores. Todos ven estas cosas, ¿sí? Los estudiantes lo que no ven es lo que está oculto. Ustedes como profesores ven todo, ¿sí? Entonces el estudiante cuando ingresa al aula, ¿qué ve? Las pestañas comunes, los materiales visibles y la pestaña de su comisión. Nada más. No ve las 25 pestañas que tiene el aula, ¿sí? Después de estos avisos está también un espacio de actividades donde se van listando todas las actividades del aula. Y después de eso hay unas personas, participantes, que inician ese listado, los docentes, que están visibles la fotito de cada uno de los docentes para que los estudiantes sepan quiénes son sus profes. Y debajo de eso hay ver todos los participantes. Si ustedes cliquean ahí, van a poder ver quiénes son sus alumnos. ¿Sí? Tengan en cuenta, los alumnos son los que están en el Zoom. ¿Sí? El campus está enlazado con el Zoom. Así que no hay otro alumno. No se pueden matricular alumnos a mano, no se pueden matricular profesores a mano. Si un profe ingresa y en mis cursos no ve su aula, es porque hay un problema de comunicación con el Zoom o no está asignado un Zoom. ¿Sí? Porque he recibido varias consultas de esta. Y el acceso a las aulas no es solo mis cursos, es área personal y es institutos también. Si ustedes cliquean arriba, fíjense que tienen área personal, ahí van a ver todo el historial de ustedes. Ya sea en el campus anterior, que el campus anterior va a pasar a ser el campus histórico de la universidad. Ahí esto en breve va a estar abierto para todos, van a acceder con usuario y contraseña, pero ¿qué quiere decir que van a estar abiertos para todos? Voy a abrir las cursadas de marzo del 2016 a la fecha para que los estudiantes y los profesores puedan ingresar a todas
las ediciones de su materia para recuperar lo que necesiten y deseen. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la función del campus histórico, que es el campus anterior. ¿Sí? Y el campus nuevo, el campus actual, el que estamos llevando adelante, la cursada 2021, ¿sí? Va a ser el campus de cada ciclo lectivo. O sea, la idea es, en abril del 2022, toda esta cursada del 2021, incluyendo la del verano, la de febrero del 2022, va a pasar al campus histórico y va a quedar abierta en ese espacio. Y en este vamos a trabajar, otra vez van a ingresar y van a encontrar un aula, la del 2022. ¿Se entiende? Todo lo demás va al histórico. Y en el histórico los estudiantes van a poder ir a consultar cada vez que lo necesiten para rendir un examen. No va a haber necesidad de abrirle o ocultarle los espacios. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto. Entonces siempre vamos a tener ahora dos campus. Un histórico y uno productivo. Atención. El campus histórico está en otro servidor. Entonces, ¿qué significa esto? El usuario es el mismo, pero si ustedes cambian o cualquiera cambia la contraseña en el campus nuevo, no la valida en el histórico. Hay que avisar al formulario por el sistema de tickets, necesito restablecer mi clave en el campus histórico si la olvidan. ¿Estamos de acuerdo? Porque no la podemos dejar abierta para que entre cualquiera, ¿sí? Tiene que entrar cada uno porque hay materiales sensibles. Y en relación a esto, yo entiendo que el calendario académico es acotado, ¿sí? Pero tratemos de mantener las cursadas, no modificar los materiales que tenemos en esta edición previendo la edición que viene. Porque la edición que estamos es la que están cursando los chicos actualmente y ellos van a seguir teniendo acceso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muchos de ustedes, por anticiparse, y los entiendo, y está perfecto en un punto, fueron modificando materiales para que sean replicados en esta nueva edición y utilizados de cara al inicio de clases. Pero entiendan que modificaron la cursada de los pibes que habían terminado y que tienen que preparar el final. Vero, ¿querías decir algo? No, sí, que igual esas cosas las vamos a ir viendo en uso. Hay algo que está bueno que por ahí podemos hacer, Javi, escuchándote, y para no confundir, porque por ahí son muchas cosas. Sí. Que para algunos son evidentemente las preguntas que hicieron, porque estaban diciendo ahí, yo pregunté eso y demás, pero para muchos otros no. Entonces, lo que podemos hacer es armar un listadito, como un instructivo con estas cuestiones, vamos a armarlo. Está bueno esto que dice, también Javi, estamos viendo también de cómo ir anticipando al máximo posible las aulas para el otro cuatrimestre, que eso ahora nos parece una eternidad, pero después está a la vuelta de la esquina. Este cuatrimestre a contrarreloj porque justamente se estaba también migrando el campus. Entonces, lo que podemos hacer es las preguntas muy puntuales, o por ahí Javi contar así, cortito las cosas que te parece que son muy recurrentes, como fuiste relevando de la tiquetera y demás, y para no pasarnos del horario que habíamos dicho, le devolvemos la palabra a Marce, que quería hacer un cierre en algún momento, y nos vamos antes de que nos pasemos de la 1:30, que era el acuerdo que teníamos para que nadie se pierda, ¿sí? Igual quedan abiertos los canales, o sea, la tiquetera para Javi y los medios que les pedimos por favor que no, a mí misma me lo digo, no lo saturemos tanto, que nos manejemos por la tiquetera esa, le podemos seguir preguntando y podemos seguir teniendo espacios de consulta, ¿no? Si queremos agotar todas las dudas de todos hoy, y todas no vamos a poder.
Pero entonces, Javi, dale, terminá lo que tenías y Marce ya directamente agarrá vos el micrófono y haces el cierre, si no nos pasamos, yo no agarro el micrófono, que no lo largo tampoco. No, la verdad es que yo los voy leyendo así de reojo y me cuelgo y voy contando todo porque quiero que lo sepan, ¿sí? Pero bueno, la última recomendación por hoy, y después vemos de armar otros encuentros, no sé, lo que sea, como para despejar las cuestiones técnicas más puntuales, ¿sí? Tengan en cuenta esto, si una pestaña tiene el nombre de una comisión, cualquiera, o sea, está oculta esa comisión, ¿sí? Entonces, solo los estudiantes que pertenecen a esa comisión ven los contenidos que ustedes publican ahí adentro. Recuerden que todas las actividades o recursos que agregan ahí no es necesario que estén divididas por grupos, que sea por grupos separados. Todo lo contrario, tienen que poner siempre no hay grupos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la restricción está a nivel pestaña. Eso genera un conflicto a veces con los foros, sobre todo que los estudiantes no pueden responder y nos llegan bastante consultas de por qué no puedo participar en el foro, ¿sí? Entonces, si van a crear un foro en una pestaña que es dentro de una comisión, en ajustes comunes, pónganle no hay grupos. Seleccionen esa opción siempre, recuerden eso. Y todas estas cosas después van a estar ya están, pero tienen otros canales para consultarlas también, ¿sí? Más que eso, como ven, a ver, para algunos es chino básico lo que dice Javi, y para otros no le está respondiendo. O sea, tenemos los dos extremos, se van viendo en las caras, además, ¿no? Los que no, ¿dónde me metí? ¿Quién me mandó acá? Y los otros que dicen, uy, quieren seguir preguntando. Bueno, eso es la plataforma, pero analóguenlo al espacio físico, ¿no? Si yo tengo un espacio físico, tengo un montón de posibilidades. Eso es lo bueno para que se lleven hoy. Hay un montón de posibilidades en el entorno virtual. No es siempre lo mismo, pero a veces nos ayude que haya un preconfigurado porque es mucho más complejo meterse. Lo que también es muy importante es de todo esto que va diciendo Javi, ahí vemos, se puede armar por grupo, se puede armar sin grupo. El que está adelantado y lo puede hacer, genial. El que no, ya se va a ir metiendo en ese mundo. Lo importante, en cualquier caso, en cualquier nivel de uso del campus virtual que puedan tener, es que tengan claridad en qué es lo que quieren enseñar y cómo. Porque ahí no le vamos a estar pifiando. Podemos hacer un recurso más, un recurso menos, pero no vamos a pifiar en lo que hagamos. Y sí teniendo en cuenta recomendaciones que vamos a ir dejando claras para que no complique más. Marce, te dejo a vos. Sí, me quedó como un poco lejos la presentación y el tema, pero sí, es como difícil ahora retomar, pero algunas cuestiones como a transmitir. Claramente hay distintos puntos de partida, ¿no? Hay compañeras y compañeros que recién arrancan, que están como intentando, haciendo un esfuerzo enorme por conocer qué es esto del campus, qué es un aula virtual, cómo se utilizan los recursos. Ese proceso bastante angustiante, hasta que uno maneja lo técnico, hay que atravesarlo, lo atravesamos todos y, digamos, estamos acá. Entonces, para eso hay recursos, hay posibilidades. Lo que quisimos transmitir, aprovechando esta hora que compartimos, esta hora y media que compartimos todos y todas, es un poco, digamos, transmitir la idea de que el uso de los entornos digitales, las herramientas digitales, los programas, siempre tiene que estar atravesado por nuestros objetivos de enseñanza y por nuestra planificación. Es como si uno dijese, primero tenés que agarrar un lápiz y un papel, una lapicera, bosquejá lo que querés hacer, plantea cuáles son esos espacios. Si en principio puede ser el aula base como está, perfecto. Digo, pero saber que por un lado tengo que encontrar alguna forma de organizar los materiales, que por un lado voy a tener cuestiones relativas a la comunicación, digamos, que uno pueda anticiparse a eso, saber que, digamos, bueno, el campus tiene herramientas para actividades, bueno, a medida que uno va avanzando en esto de dar clases virtuales, las va a ir conociendo, ¿sí? Esto no quiere decir que uno mañana
tenga que armar un aula que sale de la caja que rompe todo, ¿no? Porque digo, hay propuestas sumamente potentes e interesantes en arquitecturas básicas, clásicas, pero ¿qué es lo que queremos transmitir con esto? Por ejemplo, que hay que tomar decisiones antes. Por ejemplo, ¿cómo voy a presentar la clase o los materiales? Por ejemplo, semanalmente. ¿Cómo le digo al estudiante, mira, tenés que leer esto, tenés que aprender estos conceptos, tenés que leer este texto y hacer esta actividad? Bueno, materialmente, ¿cómo lo hago? Entonces digo, todas estas preguntas y todas estas tareas son, digamos, previas a meterse al aula, o bueno, mientras tanto va probando. Pero digo, saber que hay una tarea de planificación y de diseño, ¿no? De bosquejar, digamos, cómo me estoy pensando esta cursada, y que hay que atender estas cuestiones de comunicacionales, estas comunicaciones de los espacios para las actividades, ¿no? Porque para el estudiante, el aula que nosotros le ofrecemos es el aula en donde va a aprender. O sea, digo, ahí va a encontrar lo que tiene que leer, va a encontrar el espacio de comunicación con ustedes. Cuanto mejor podamos, cuanto más allanarle el camino podamos a los estudiantes, mejor, ¿no? Y también vamos a comprobar por nuestra propia experiencia que va a ser un trabajo mucho más cómodo para nosotras y nosotros, ¿no? Saber, tener alguna idea, decir, bueno, yo voy a hacer clases semanales, bueno, las voy a presentar de esta manera. No me animo a armar un libro porque no quiero, no importa, digo, pero abro un Word, escribo la clase, acompaño al estudiante en eso, lo subo como puedo, ¿no? Pero sabiendo que tengo que planificar, sabiendo que tengo que un poco soñar cómo va a ser esa vía por la cual el estudiante y ustedes van a andar durante toda la trayectoria. Un poco la idea de la trastienda de hoy es transmitir eso, que no es una pregunta solo acerca de lo técnico, sino que lo técnico siempre está atravesado por decisiones didáctico-pedagógicas, siempre, ¿no? Desde habilitar un foro o no habilitar un foro es un posicionamiento didáctico, ¿no? Digamos, ni que hablar de las consideraciones en las que no nos vamos a meter, pero en términos de perspectiva y lo que se entiende, ¿no? ¿Qué pasa en ese proceso de enseñanza y aprendizaje? Pero lo que queremos transmitir es esto, ¿no? Que no se trata de una caja rígida, que, digamos, toda la potencia que tiene un campus virtual y las herramientas virtuales está en la mano de ustedes, no en la herramienta, está en lo que puedan planificar, soñar, no en las cuestiones técnicas, ¿no? Que se van resolviendo. Un poco el mensaje a transmitir, ¿no? Digo, poner en valor esta posibilidad de planificar y de soñar estos entornos de enseñanza. Parece que cierro ahí, yo, Vero. Genial, me parece que está buenísimo eso para dejar como el cierre, está bueno tener un cierre de la reunión con eso, ¿no? Cómo soñamos nuestro espacio de enseñanza y aprendizaje y qué cosas tenemos ganas de que pasen ahí y cómo las plasmamos para que suceda eso con el nivel de conocimiento técnico que tenemos y con las posibilidades técnicas que nos ofrece el campus. Pero lo importante es la enseñanza, lo que estamos nosotros enseñando es ese saber que tiene que ver con un contenido disciplinario y con una manera de enseñarlo. Después el entorno, nada, va a estar contribuyendo, esperemos, a eso. Bueno, ya si les parece, llegando a la 1:30 de reunión, cerramos, habilitamos el fin de semana para que oficialmente entre todas y todos nos quedamos con estas palabras de Marcela, con la invitación. Acuérdense que están las tutorías, acuérdense si no están suscriptos al boletín y a los avisos que llegan por WhatsApp, suscríbanse, ahí van llegando los avisos de cursos de capacitación de distintos temas, las tutorías con sus horarios y otras cosas varias que van apareciendo. Nada más, si les parece, cerramos. Gracias Marcela, gracias Javi por todo el esfuerzo de hacer una síntesis de todos los problemas técnicos que tenemos todos todo el tiempo, y Marce por ayudarnos a soñar, irnos a soñar el fin de semana. Esperemos que soñemos con cosas, además de las clases, con otras cosas muy lindas y que nada, que vayan mejorando. Verón, Muchas gracias.
Si quiere comentar algo, a ver, antes de... No, ahí hay un profe preguntando cuándo nos volvemos a encontrar. Eso les podemos anticipar. No va a ser la semana que viene, sino el 30. Va a ser quincenal la trastienda. Así que la semana que viene pueden tomar el mate al aire libre y el 30 nos volvemos a encontrar con el mate. Bueno, un gusto haber compartido este espacio con todos y nada, nos vemos en cualquier momento. Gracias, Javi, gracias, Muchas Marce. gracias, Javier. Muchas gracias, Vero. Gracias a todos Gracias, chicos. y a todas. Chao. Gracias, buen fin de semana. Abrazo.